En el video de hoy vamos a continuar con la elasticidad precio de la demanda. En un video anterior veíamos el concepto de elasticidad precio de la demanda y sus determinantes. En este video vamos a ver la forma de calcular esa elasticidad precio de la demanda como elasticidad arco y elasticidad en un solo punto. Continúen conmigo hasta el final para que aprendan cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda en sus diferentes versiones. Las formas de calcular esa elasticidad. Tenemos una primera que es entre dos valores de precio y cantidad. Necesitamos dos pares de valores de precio y cantidad para calcular la que se conoce como elasticidad arco. En esta primera elasticidad arco, llamada elasticidad arco sencilla, tenemos que hay que tener en cuenta la cantidad inicial. O sea, si el precio está subiendo o si el precio está bajando, y la cantidad también, cuál es la cantidad inicial, cuál es la cantidad final. Entonces simplemente acá tenemos la diferencia entre las cantidades, no importa si Q1 es mayor o Q2 es mayor, uno de los dos efectos va a ser negativo y eso va a hacer entonces que el valor de la elasticidad por supuesto sea negativo. Pero hay que tener en cuenta entonces cuál es la base. Si estamos aumentando el precio, la cantidad va a disminuir. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el precio inicial y la cantidad inicial. En esta segunda, que se llama elasticidad arco promedio, también necesitamos dos pares de valores, pero ahora ya no importa cuál es el inicial o cuál es el final. La diferencia con la anterior es simplemente que aquí tenemos la diferencia de cantidades sobre la suma de cantidades, la diferencia de precios sobre la suma de precios. La fórmula original tendría aquí un dividido 2, aquí abajo un dividido 2, pero pues por supuesto que al tener en el numerador y en el denominador un dividido 2, pues se van a eliminar. Entonces nos queda más sencillo recordar que la elasticidad arco promedio va a ser la diferencia sobre la diferencia sobre la suma de precios. Aquí, como ya dije, no se tiene en cuenta el sentido de la variación, cuál es la cantidad inicial o cuál es el precio inicial, porque es un promedio. Ahora veamos con este ejemplo cómo se calculan. Tenemos para este precio 100, esta cantidad consumida 10. Si bajamos el precio a 90, aumenta la cantidad consumida a 20. Entonces vamos a utilizar la fórmula de elasticidad arco sencilla. Tenemos cuando baja el precio de 100 a 90, tenemos entonces que la variación en la cantidad es 20 menos 10 y la variación en el precio es 100 menos 90. Pero la base de la cantidad es 10 porque vamos de 10 a 20 y la base en el precio es 100 porque vamos de 100 a 90. Diferente si estuviéramos aumentando el precio, ya nos cambiaría estas bases y este valor que nos da aquí. Ahora, ¿qué pasa si el precio pasa de 20 a 10, que la cantidad aumenta de 90 a 100? Mire que aquí las bases ya van a ser 20 y 90, porque estamos bajando el precio. Entonces calculamos y nos da ahora que la elasticidad es de 0.22 con esos valores. ¿Qué conclusión sacamos? Que las elasticidades a lo largo de la curva, así sea una curva lineal, tiene diferentes valores de elasticidad a lo largo de la curva. Vamos a aplicar ahora la elasticidad arco promedio con esos mismos par de valores. Primero, cuando el precio baja entre 100 y 90, entonces ahora tenemos variación de 20 a 10, lo mismo que la anterior, y variación de precio de 100 a 90, pero dividido en la cantidad por la suma de cantidades 20 más 10 y dividido en los precios por la suma de precios 100 más 90. Esto nos da 6.27 en valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que allí el valor de la elasticidad es elástica, dado que es mayor a 1. Veamos qué pasa acá abajo cuando pasamos de 20 a 10 y aplicamos esta fórmula, que tenemos la misma diferencia, 100 menos 90, que es las cantidades, 20 menos 10, que son los precios, pero
sumamos ahora las cantidades y sumamos los precios, y ese va a ser el denominador de las cantidades, el denominador de los precios, y ahora la elasticidad nos da que aquí abajo, entre estas dos pares de valores, nos da una elasticidad menor a 1, o sea que la demanda es inelástica. Ahora tenemos otra forma de calcular la elasticidad, y es lo que se conoce como elasticidad punto. La elasticidad punto, partimos de la fórmula inicial, variación de cantidad sobre cantidad, variación de precio sobre precio. En lugar de tenerlo dividido, lo vamos a multiplicar, y al multiplicarlo tenemos variación de cantidad sobre cantidad, lo que tenemos acá en el numerador, pero lo multiplicamos por precio sobre variación de precio, que es como se resuelve este tipo de divisiones de quebrados. Ahora, organizando esto, las variaciones en un mismo término y los otros aparte, entonces nos da que la elasticidad de precio es igual a la variación de la cantidad sobre la variación de precio multiplicado por precio sobre cantidad. Y este primer término no es otra cosa que el inverso de la pendiente de la curva de demanda. La pendiente sería delta P sobre delta Q, pero aquí tenemos delta Q sobre delta P. O sea que en demandas que son lineales vamos a tener esto constante y lo vamos a multiplicar por P sobre Q. Esto nos indica que cada vez que varía el precio, como varía la cantidad, pues vamos a tener diferentes valores de elasticidad para cada valor en la curva de demanda. Miremoslo aquí con el mismo ejemplo. Ya ahora no necesitamos dos precios y dos cantidades, sino simplemente un precio y una cantidad. Entonces aplicamos la fórmula. Esta variación cantidad sobre variación de precio lo podemos hacer simplemente con estos interceptos. Entonces 110 sobre 110, uno positivo y el otro negativo, nos da que el inverso de la pendiente es menos 1. Ese menos 1 lo vamos a multiplicar por la relación entre precio y cantidad. Entonces el precio es 90, la cantidad es 20. Esta multiplicación nos da 4.5. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto la elasticidad es mayor a 1, por lo tanto la demanda es elástica allí. Veamos qué pasa acá cuando tenemos precio 20 y cantidad 90. Entonces aplicamos la misma fórmula, la pendiente sigue siendo la misma y la elasticidad sería menos 1 multiplicado por 20 sobre 90 y nos da 0.22. Entonces en esta parte es inelástica la curva, en esta parte es elástica. Entonces volvemos a corroborar que las elasticidades a lo largo de la curva de demanda son diferentes en cada punto. Ahora mostramos eso en términos generales. Esta parte superior de la mitad de la curva de demanda hacia arriba, tenemos que esta es la zona elástica de la demanda, o sea que las elasticidades se encuentran entre menos 1 y menos infinito, valor absoluto de eso. Aquí en la mitad la elasticidad es exactamente igual a 1 y en la parte inferior la elasticidad es menor a 1. Bueno, espero que la explicación haya sido suficientemente clara para que ustedes hayan aprendido cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda en sus diferentes versiones. Este video, complementado con el video anterior sobre elasticidad precio de la demanda, cuyo enlace les dejaré en la descripción, les da una información bastante precisa de a qué se refiere el concepto de elasticidad precio de la demanda. Espero haya sido bastante útil para ustedes y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.